Buenas noches para todas las personas que ya se encuentran en la plataforma de la Casa Museo Guillermo León Valencia. Para Noria, todavía no vayas a transmitir. Para asistir a la última sesión del Seminario Permanente de Filosofía en la Ciudad, una actividad que realizamos desde la Universidad del Cauca, cumpliendo con el mandato de su misión y visión, que es llevar a la comunidad a través del programa de extensión los saberes de los que son portadores, no solamente los profesores de la universidad misma, sino los académicos de distintas universidades del país y del extranjero y otras personas que quieran intervenir y participar de esta actividad donde se puede difundir el conocimiento que cada uno está trabajando, que posee o que quiere compartir con un público mucho más general. Hemos trabajado a lo largo de todo el año, estaríamos cerrando con Fernanda este ciclo de conferencias Filosofía en la Ciudad. Esta actividad, vuelvo y repito de nuevo, está apoyada en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, en el Departamento de Filosofía, en el grupo de investigación en ética, filosofía política y jurídica, y desde el semillero de investigación ARGE, que pertenece pues a este grupo de investigación. Estamos cerrando con Fernanda, estamos cerrando el ciclo de conferencias del 2023 y ya nos volveríamos a ver el año entrante, en el 2024, cuando la Casa Museo Guillermo León Valencia disponga nuevamente la plataforma, esta plataforma, a través de la cual pues permanentemente nos estamos conectando con todos ustedes y ustedes con nosotros participando de estas actividades. No sabemos cuándo empezamos, es probable que estemos hasta el mes de febrero, estemos reiniciando de nuevo actividades porque pues vienen las fiestas de Puenza, viene fin de año y como la actividad está soportada por el Ministerio de la Cultura también, y nosotros estamos apoyando a la Casa Museo Guillermo León Valencia, así como ella nos apoya a nosotros con esta plataforma, entonces tenemos que volver a programar para el año entrante, pero espero que todas las personas que han estado acompañándonos estén interesadas el año entrante en participar nuevamente y abrir más diálogos alrededor de los problemas que queramos compartir y de los problemas que queramos discutir. Agradecimientos a la Casa Museo Guillermo León Valencia, a los ingenieros que nos han mantenido durante todo este año en el aire, a la directora de la Casa Museo Guillermo León Valencia, la doctora Alessandra Collazos, y particularmente pues a todos ustedes los que de manera permanente nos han acompañado y han permitido que esta actividad se mantenga con un buen número de personas, aunque todos no aparezcan aquí, mucha gente se conecta por el Instagram que maneja el Departamento de Filosofía, yo se los he enviado sus correos también, y por la plataforma, por otra plataforma de la Casa Museo Guillermo León Valencia. Esta noche tenemos a la doctora en historia, magíster en historia y doctora en historia, doctora del Colegio de México en México, la doctora Nórida Fernanda Muñoz. Ella es en este momento docente del Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, es docente investigadora, es una persona que tiene un trabajo de campo bastante grande y hoy va a compartir con nosotros su trabajo de investigación que se denomina Parcialidades Indígenas y Resguardo en el Valle de Atriz, una reflexión sobre su reconstitución territorial durante la segunda mitad del siglo XIX. Para las personas que trabajan territorio, para las personas que están en este momento trabajando estos problemas de no solamente de territorialidades, sino de manejo de tierras, creo que este tema y este texto va a ser bastante interesante. Fernanda, bienvenida y me encanta que hayas cerrado este ciclo de conferencias.
Y abre el micrófono, por favor, porque te oímos, pero no te escuchamos. Te vemos, pero no te escuchamos. Tiene el micrófono cerrado. Sigues el micrófono cerrado. Y ahora sí. Ahí me escuchan. Ahora sí. ¿Sí? Sí. Ah, ok. Mm. Nuevamente cerraste el micrófono. Cerraste el micrófono, Fernanda. Ahora sí. Ahora sí. Ahí tenés un eco también. Voy a quedarme entonces solo con el teléfono porque pues hay un eco, no se logró organizar. Entonces, en primer lugar, quiero agradecer al profesor Gustavo Zorrilla pues por la invitación a cerrar este ciclo de conferencias de filosofía en la ciudad. Y por supuesto a los organizadores que han venido todo el año pues, en este plan académico y a los asistentes que nos acompañan el día de hoy. Iba a presentar algo que preparé, pero bueno, por estas cuestiones de la energía, creo que es mejor y me quedo con el celular sin presentar. Entonces les voy a ir comentando cuál es el tema que voy a presentar el día de hoy. Como mencionó el profesor Gustavo, el tema se titula Parcialidades indígenas y resguardos en el Valle de Atriz. Esta es una reflexión sobre la reconstitución territorial de los resguardos durante la segunda mitad del siglo XIX. Esta reflexión surge a partir de mi tesis doctoral, que pues fue sobre los resguardos y derechos y prácticas de propiedad en Pasto, específicamente en las parcialidades indígenas que en ese momento estaban cercas a la ciudad de Pasto. Entonces yo les tenía un mapita, pero bueno, hagan de cuenta que básicamente las parcialidades del Valle de Atriz sobre las cuales presentaré la reflexión, pues son las que estaban muy cerquita a la ciudad de Pasto y que actualmente la mayoría pues son ya barrios de Pasto. Entonces encontramos entre muchas otras, Acatambuco, Botanilla, Mocondino, La Laguna, Pandiaco. Ahorita más adelante, bueno, les tenía un mapita, pero no sé, no lo voy a poder presentar. Puede dejarlo su PC. Ah, perdón, aquí me salió un mensaje. Puede utilizar su PC y dejarlo sin volumen. Sí, es que eso es lo que intenté hacer. Espérenme un momentico, pero se escuchaba un eco, pero voy a volver a intentarlo a ver si se puede escuchar mejor. A ver, un segundito. Mm, ah, es que mm, bueno, ¿me escuchan bien? Sí, ¿Me escuchan bien? es Sí, te dejar escuchamos uno de bien. los equipos sin volumen. No, es que algo le pasa a mi configuración. Es, a ver, a ver. Mm, 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 mm. Y si le comparto la presentación, porque ahí me escuchan. Te escuchamos con eco, no sé por qué.
¿Hay algún problema allí de...? Profesor, si le envío la... Y ahí me... profesor, si le envío la presentación... No, no me lo envíes a mí porque yo soy malo para manejar eso. Más bien a Diana. Diana, Hola, aquí estoy. Diana, ¿por qué no apoyas allá a Fernanda para transmitir? Como ella es la coordinadora Si del ella grupo. me puede compartir las diapositivas al correo, puedo. De resto, no tengo forma Entonces, ¿Y cuál es tu correo? de Soto, De Soto, Soto. con S, @unicauca. Ok, escritor. Disculpen este contratiempo. tranquila, Fernanda, eso le puede pasar a cualquiera. La tecnología siempre es así. Como les dije, hay Un el extraño internet no retorno. funciona bien, entonces tengo mi celular acá, la otra pantalla, y ahí se está cargando el archivo. La tecnología es buena hasta que decide jugarle malas pasadas a uno. Se va a compartir como un enlace en Google Drive. Vale, dame un momento, trato de ingresar y ya mira. Todavía se está cargando. Pues, Ya se me envió. eh, dame un segundo que estoy intentando conectarme. Un momentito.
Creo que ya Diana está compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí, ya empezó a compartir, ya empezó, sí. Bueno, Listo, creo que ahí ya se ve. Sí, Diana, ya se ve. vale. Listo. Bueno, entonces como les comentaba, el título de la presentación es Parcialidades indígenas y resguardos en el Valle de Atriz. Y lo que quiero presentar hoy es una reflexión que surgió a partir pues de la elaboración de la tesis doctoral, que fue sobre resguardos indígenas, derechos y prácticas de propiedad en la temporalidad de 1859-1921. Hoy solo nos quedaremos con una reflexión durante la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, podemos seguir a la siguiente diapositiva, Diana. Mm, Les traía este mapa para indicarles cuáles son específicamente las pues, poblaciones de estudio, porque si el suroccidente colombiano antes y actualmente pues es muy diverso, tuve que hacer acotaciones espaciales. La idea inicial era abordar todo lo que es el suroccidente, pero finalmente me quedé en Pasto, y en Pasto pues también hay una diversidad eh, de grupos indígenas. Entonces pues también tuve que acotarlo, y por eso me centré en lo que les decía, las parcialidades que están alrededor de la ciudad de Pasto, que pertenecían o se les denominaba cuando llegaban los españoles como pertenecientes a los quillacingas, de modo que todos estos otros grupos que también están en la zona, como los que se conocían como los pastos, abades, pues no se encuentran dentro de esta reflexión territorial, excepto por en algunas cuestiones que ya les comentaré más adelante. Entonces, básicamente son esas parcialidades que estaban muy cerca de la ciudad de Pasto, y como les comentaba hace un momento, pues actualmente forman parte, como son barrios de la ciudad de Pasto. Entonces, este es un mapa general que les había organizado para presentar el día de hoy, para indicar que pues Pasto perteneció durante todo el siglo XIX, excepto por un periodo muy cortico, pero en general a el departamento del Cauca o estado del Cauca o estado soberano del Cauca, con todos los cambios que durante la segunda mitad del siglo XIX, y que pues justamente nos vamos a centrar solo en lo que sucedía en Pasto, pero tendremos en cuenta toda la política en materia legal sobre resguardos que venía desde el estado del Cauca, pues como les decía, hacía parte de esa gran extensión territorial. Entonces, antes de empezar con la reflexión, creo que es importante que tengamos en cuenta cómo se conformó ese régimen de resguardo. Entonces, este régimen de resguardo y las parcialidades indígenas se constituyó durante la colonia, cuando la monarquía hispana, podemos pasar a la siguiente diapositiva, Elena, por favor, determinó que se iban a asignar tierras a los pueblos de indios con carácter comunal e inalienable, es decir, que no se vendían, no se podían vender, para que así los indígenas usufructuaran estas tierras, tanto de manera individual también como de manera colectiva. Entonces, ese fue como el origen de ese régimen de resguardo. Y entonces, Diana, si podemos pasar la diapositiva, por favor. En 1591, a través de una ley, pues se estructuró legalmente este régimen de resguardo, y es importante conocer el origen de cómo se conformó, porque inicialmente la corona concibió este régimen diferenciándolo en tres partes. Una parte de ese resguardo era la que correspondía explícitamente a lo que en ese momento se llamaba el resguardo, que era la tierra que se entregaba, se dividía y entregaba a los tributarios, o sea, a los indígenas, para sostenerse a sí mismos y también sostener a sus familias. Entonces, esa es una primera parte de
de ese régimen de resguardo, lo que se entregaba individualmente a los comuneros. Luego había otra parte, si Diana pudiéramos ir pasando las diapositivas. Bueno, entonces hay otra parte de este régimen de resguardo que era la tierra de labranza, y esta tierra de labranza señalaba que los pobladores de las parcialidades indígenas debían trabajarla anualmente, cada año, por rotación obligatoria, y con el producto que se obtuviese de ese trabajo, pues se debía solventar el pago del tributo y también las necesidades comunitarias. Entonces, esa es la tierra de labranza. Y luego tenemos otra tierra que era la tierra de pastos, que se destinaba básicamente a la cría de ganado y al abastecimiento de leña y madera. ¿Esto qué significa? Que había una tierra dentro del resguardo que podían usar comunalmente y colectivamente todos los miembros de la parcialidad para sacar leña, madera o dejar pues ahí a su ganado pastando. Entonces, si vemos, son 3 tipos de tierras, pero resulta que en el siglo XVIII, finales de la colonia y también en el siglo XIX, esta palabra resguardo, que es la que actualmente tenemos, se usó para referirse al globo de tierras comunales que correspondían al pueblo de indios, es decir, con resguardo se incluyeron esta diversidad de tipos de uso y posesión de la tierra, que si ustedes se escuchan actualmente al resguardo, es como si solo indicara un tipo, digamos, de posesión, pero en realidad abarcaba esta diferenciación y fue, digamos, una generalización que se estableció a finales de la colonia y también en la época republicana. Entonces podemos pasar a la diapositiva, por favor, de modelos de propiedad. Entonces, esto para mostrarles cómo se conformó el régimen de resguardo. Y luego traje a colación esta otra partecita sobre modelos de propiedad, porque es que lo que vamos a ver, las reflexiones que presentaré el día de hoy, se marcan dentro de una coyuntura, que es la coyuntura de conformar la propiedad privada, un modelo de propiedad moderna. Y para eso se requería desmantelar el régimen de propiedad comunal. Entonces, estas son unas características generales de estos modelos para que entendamos, digamos, qué es lo que se estaba poniendo en juego cuando en la segunda mitad del siglo XIX se implementó la política de desamortización civil eclesiástica, que consistía pues en acabar con la propiedad colectiva. Entonces, ¿qué establecía el régimen de propiedad antiguo régimen? Lo primero era que establecía los derechos colectivos sobre los recursos naturales que estaban en la tierra. Entonces, en este caso, esa propiedad comunal se entendía como el derecho de un conjunto de sujetos a que no fueran excluidos del uso o el beneficio de esa cosa o recurso. O sea, es totalmente contraria a la concepción de propiedad moderna, porque sí, esa propiedad comunal decía que no se debía excluir del uso de los beneficios, pues el modelo de propiedad moderna planteaba completamente lo contrario, porque la concebía como el derecho de un individuo a excluir al otro del uso o beneficio de alguna cosa. Entonces, esa es una diferencia sustancial. Luego resulta que este modelo de antiguo régimen diferenciaba diferentes tipos de tenencia y usufructo de la tierra, que es lo que les mostré constituía ese régimen de resguardo de la colonia, porque distinguía entre el dominio es lo más cercano a lo que entendemos actualmente como propiedad privada, el usufructo, que es el gozar de, digamos, un recurso, ya sea la tierra, ya sea el agua, y la posesión, que también, bueno, la posesión indicaba que si te quedabas en un terreno por un tiempo y lo trabajabas, pues ya era tuyo. Esto también cambia con lo que se quiere implementar en la segunda mitad del siglo XIX, aunque esto también intentó hacerlo los Borbones a finales del siglo XVIII, y es que ahora ese abogado se reconocía solamente un tipo de dominio, que es la propiedad plena y absoluta, y que pues en últimas es lo que tenemos más cercano actualmente. Es decir, finalmente se conformó
esa idea de propiedad privada que se quería hacer desde, como les decía, los Borbones. Entonces, eh, luego, el modelo de propiedad antiguo régimen también tenía unas características, y es que restringía el traslado de dominio de un bien. Por eso es que, como les comenté al inicio, en esa caracterización del régimen de resguardo, la corona decía que entregaba esa tierra y que era inalienable, es decir, que no se podía vender. Entonces, esa es la restricción a ese traslado del dominio del bien. Esto también cambia absolutamente con el nuevo modelo de propiedad moderna, porque aquí se abogaba por el ideal del pequeño propietario y, por supuesto, la libre circulación de bienes. Entonces, esa es una contraposición. Luego, el modelo de antiguo régimen, por ejemplo, tenía la opción de definir la pertenencia de la tierra en términos de hechos, perdón, es decir, de estar ocupando la tierra y trabajarla. A eso ya le daba ese carácter de que yo tengo la posesión de ese terreno o el individuo a aquel momento, ¿sí? Sin embargo, lo que quiere hacer luego el régimen o las políticas liberales de la segunda mitad del siglo XIX es que básicamente la pertenencia de la tierra se va a definir es en términos de la ley, es decir, en términos de que el Estado le otorgue a usted un título de propiedad. Y esa va a ser como, digamos, la principal forma de reconocer la propiedad de la tierra, que por supuesto es un modelo, digamos, que se lleva a la práctica, es difícil, pero era lo que se quería hacer. Entonces, hay otra característica importante dentro del modelo de antiguo régimen, y es que se reconocía jurídicamente que las corporaciones podían poseer bienes y administrarles. Esto es algo que con la política de desamortización civil eclesiástica se buscó eliminar, porque aquí no se reconocía esa personalidad jurídica de las corporaciones. Lo que se intentaba, lo que se buscaba hacer era homogeneizar a la población y homogeneizarla bajo un término que es el término de ciudadano, donde todos eran iguales jurídicamente. Entonces, estos son los modelos principales de debate que encontramos en el siglo XIX, no solamente en el suroccidente colombiano, sino en Latinoamérica. Modelos también se implementaron, o digamos, estas políticas en Occidente a inicios del siglo XIX, pero también desde antes. Entonces, es como el modelo más bien occidental que había de esa contraposición entre lo que significaba la propiedad de la tierra de antiguo régimen y lo que querían implementar en la modernidad. Entonces, podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Esta otra diapositiva ya la traje para que pudiésemos tener un balance, o más bien una idea del contexto en el cual se inserta esta reconstitución territorial durante la segunda mitad del siglo XIX. Resulta que desde que se creó la Nueva Granada en 1821, desde el nivel nacional, es decir, la política nacional, se impulsó, digamos, quiso repartir todos los resguardos, quiso convertir a los indígenas en ciudadanos, y para eso, pues, significaba repartir y privatizar esa propiedad comunal, ¿verdad? Esta política en la primera mitad del siglo XIX no se llevó a cabo en todas las regiones. La región en la cual se llevó a cabo y que se ha estudiado ha sido el centro, es decir, Cundinamarca, y pues finalmente no se llevó a cabo. ¿Por qué? Por las respuestas de las poblaciones, principalmente población indígena, ante esas políticas de dividir la propiedad comunal. Entonces, el gobierno nacional era muy consciente del poder que tenían las provincias en ese momento, y por lo tanto, pues dejó un marco legal para que finalmente el destino de los resguardos indígenas quedara en manos de las provincias. Por eso está esta ley, traje a colación la ley de 1848 sobre el régimen municipal, que señalaba que las provincias pues debían encargarse de la medida, el reparto, adjudicación y enajenación, es decir, venta de los resguardos. Aquí resulta que
el gobierno nacional previamente había dicho, bueno, sí, se van a dividir los resguardos, pero se va a dejar la prohibición de venta a, digamos, 30 años, ¿sí? Para que no la vendan inmediatamente. Aquí con esta ley de 1848, cada provincia tiene esa libertad de legislar sobre estos terrenos. Entonces, sabemos que la segunda mitad del siglo XIX se caracteriza por el conflicto bipartidista. Ya se había conformado el Partido Liberal, ya se había conformado el Partido Conservador, y en parte, digamos, la permanencia de los resguardos en el suroccidente colombiano se explica por ese conflicto bipartidista y la capacidad de acción y el margen de negociación que ese conflicto pues permitió o dejó a las parcialidades indígenas. No solo, digamos, los indígenas participando en la guerra a favor de un bando u otro, sino también en las elecciones. Entonces se dan todas las condiciones, hay unas condiciones propicias para que pues, los indígenas puedan influir esas políticas gubernamentales. Y entonces ahí encontramos, por ejemplo, que en 1852 entra un gobernador liberal a la provincia de Pasto y decretó que los resguardos se debían dividir y que de la división se iba a descontar el 20% de esa área territorial para el pago del topógrafo que iba a hacer la medición de los resguardos y también para la financiación de escuelas. Entonces, esta medida finalmente no se llevó a cabo por la guerra del golpe de Melo de 1854. Esta guerra civil es importante porque permitió a los conservadores tomar el control nacional y del suroccidente, y aunque no se podemos, digamos, ubicar así en términos esquemáticos a indígenas con conservadores, porque los conservadores generalmente abogaban, digamos, por mantener la propiedad comunal o era menos agresivo en estas políticas liberales, pues sí se observa que cuando los conservadores llegan otra vez a la provincia de Pasto, pues hay un cambio en torno a esta política, pero esa política, a ese cambio no, digamos, porque los conservadores estuvieran tan muy a favor de la propiedad indígena, sino porque, como les dije, en 1853 se dan unas elecciones y los indígenas pastusos, pues en esas elecciones apoyaron a los conservadores, al igual que en la guerra de 1854. Entonces, estas acciones llevaron a que se emitiera una ley, podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor, que fue la ley de 1855. Esta ley en Pasto es muy importante, ¿por qué? Porque una vez nuevamente retoman, digamos, el gobierno, los conservadores, se ordena que se va a mantener nuevamente la posesión colectiva de los terrenos de resguardo, o sea que esa política anterior de los liberales de repartir los resguardos, pues se cae en 1855 en la provincia de Pasto. Y luego, a nivel ya del estado del Cauca, el estado soberano del Cauca, el conflicto bipartidista en 1857 también significó un precedente importante para estas parcialidades. Resulta que, pues Tomás Cipriano de Mosquera en ese momento quería ganarse la candidatura nacional, y aunque él en un primer momento se llamó, estaba dentro de los conservadores, pues se cambia de bando, ¿sí? Aunque no lo dice explícitamente, pero en todo caso es que al él querer ganar ese puesto a nivel nacional, implementó una estrategia que fue la estrategia de conceder concesiones legales, en este caso, por ejemplo, a los indígenas. Entonces, él buscaba que los indígenas, si bien no iban a apoyar directamente a él en la guerra, en este conflicto, por lo menos se abstuvieran de apoyar a los conservadores. Era lo que buscaba y lo que logró, y entonces como logró su objetivo, por eso fue que expidió más bien la Ley 90 de 1859, que para los que saben conocen el tema de resguardos, es una ley que marca un precedente
a nivel nacional. O sea, es una ley estatal del estado del Cauca, pero marca un precedente a nivel nacional, porque esta ley dice que se van a mantener los resguardos en común, ¿sí? Derogando todas las otras medidas que el gobierno nacional había implementado acerca de la división. Entonces, esta ley se toma, por ejemplo, en el estado soberano del Bolívar como un precedente y se crea otra parecida. Y también es muy importante porque justamente cuando ya se acaba este régimen federal, ahorita en este momento estamos en un régimen federal, 1859, 60, 63, cuando este se acaba, que se acaba en 1885, pues empieza un gobierno centralista, de modo que la legislación sobre resguardos ahora no va a ser regional, sino que va a ser nacional. Esta ley, sin embargo, resulta que tuvo en cuenta la Ley 90 de 1859 y permitió la existencia de los resguardos a nivel nacional, decía la ley, por 30 años o 50 años, no recuerdo exactamente, hasta que se dividiera. Igual ahí hay muchos, digamos, vericuetos, pero solo lo voy a dejar hasta ahí para indicar la importancia del conflicto bipartidista y los márgenes de acción que tuvieron los indígenas para influir la política regional y también nacional, porque esa ley en uno de sus considerandos dice que se crease por la demanda de la mayoría de los indígenas en parte del suroccidente que abogaban por tener una ley protectora. Entonces, esto nos muestra cómo esa configuración del Estado-Nación en el siglo XIX pues no se dio desde una perspectiva, digamos, histórica que se dice de arriba hacia abajo, sino que hay una dialéctica y hay una relación. Ahora sí, con todo este contexto, este era un contexto político y legal sobre la conformación de los resguardos y lo que estaba pasando a inicios de la segunda mitad del siglo XIX. Con todo este contexto, ahora sí vamos a entrar a la reflexión sobre la reconstitución territorial. Resulta que más allá, o lo que yo quiero presentarles acá es que más allá de esa política de división o no de los resguardos, ¿sí? Hubo otras medidas que afectaron, no necesariamente en términos negativos, la propiedad territorial de estos resguardos. Entonces, aquí digo que o lo importante, lo que quiero mostrar es una mirada histórica de las parcialidades y sus comunidades, es decir, que no podemos seguir concibiendo una perspectiva que marca una inamovilidad de las jurisdicciones indígenas y que permaneció así, digamos, durante más de 300 años, la forma como ellos concibieron los bienes comunales, cómo los manejaron, dónde se encontraban esos bienes comunales y quiénes los manejaban también internamente. Entonces, a lo que voy es que más allá de ese marco legal de división o no de los resguardos, ¿sí? Incluso desde antes se podría rastrear, durante el siglo XIX hubo medidas que llevaron a reconfigurar esa propiedad de los terrenos de resguardos y entonces entendemos que lo que se da es una reestructuración constante de esas jurisdicciones indígenas coloniales. Entonces, planteamos que al compás de estas coyunturas políticas que les he ido comentando, la puesta en marcha de medidas que beneficiaban o afectaban la propiedad territorial de los resguardos, además de pleitos civiles, de pleitos judiciales y también de prácticas de propiedad como la venta y compra de terrenos, se empezó a reconstituir o se fue más bien reconstituyendo el territorio de las parcialidades de origen colonial. Y algo interesante que pude encontrar es que también se formaron poblados en el periodo republicano que más bien que se gobernaron bajo el régimen de resguardo. Es decir, si bien entendemos que con las reducciones, la política de reducciones y congregaciones, en la etapa del siglo XVI, digamos, en la colonia, por supuesto, ya hay una reconfiguración territorial,
pues lo que se construye en la colonia tampoco se va a mantener en términos de la propiedad territorial o la jurisdicción indígena durante el siglo XIX, y que esta cambia independientemente si hay una política de división o no de los resguardos, y cambia debido a ese contexto del que les he hablado, debido, por supuesto, a otras prácticas que se daban en la vida cotidiana, como compra y venta de terrenos, y que eso llevó a la reconfiguración de sus territorios de origen colonial, pero además se formaron otros parcialidades que se gobernaban bajo el régimen de resguardo, pero que fueron fruto del siglo XIX. Entonces, eso es básicamente, esa es la reflexión que les quiero presentar. Podemos continuar a la imagen esta, por favor. Aquí hay la imagen, esta imagen les traje de censos, de dos censos, que es el censo de 1851 y el censo de 1871 y 1874. Creo que es importante reconocer, bueno, de qué parcialidades estamos hablando, porque lo que nos interesa es ver cuál ha sido la historicidad de estas parcialidades que se mueven, que cambian en términos territoriales y de identidad van cambiando. Entonces, en 1851 se hace un censo del distrito de Pasto y se le llama censo rural. Específicamente, pues este censo no dice censo de las parcialidades indígenas, sino que dice censo de población rural. Pero, digamos, yo asumí, teniendo en cuenta el precedente de los pueblos de indios anteriores y el censo de 1871, que se trataba de parcialidades indígenas, porque incluso en este censo de 1851 aparece que en algunos casos se dice, bueno, en este pueblo está el alcalde mayor o el regidor tal, y eso indica que está gobernado por un cabildo indígena. Entonces, por lo tanto, asumimos que se tratan en este caso de poblaciones indígenas. Dentro de estas poblaciones hay un caso interesante, que es el caso de Chapal. Resulta que este se llamaba, aquí está abreviado, pero se llamaba Chapal de las Monjas. Y resulta interesante porque, pues, si bien, miren, está en el censo de 1851 y en el censo de 1871. Chapal de las Monjas, en el 51 en el censo aparecía que los datos correspondían al número de habitantes que servían en la hacienda de Chapal de las Monjas y que eran habitantes que se dedicaban a la agricultura. Entonces, ¿qué es lo que podemos, inferir de esto? Que quizá estos pobladores eran mestizos, pero también eran indígenas y que pues estaban dispersos viviendo alrededor de esta hacienda. Resulta que en el censo de 1871 ya aparece como una parcialidad indígena. Entonces, si ven, en el 51 era que personas que viven alrededor de la hacienda Las Monjas Conceptas, y en el 71 ya aparece como una comunidad indígena. Entonces, ¿cómo se dio esa configuración? Este es uno de los casos particulares en los que se encuentra que se forma una parcialidad indígena, una comunidad indígena en el contexto republicano. Resulta que en 1886 esta población se identificaba como comunidad indígena, ¿no? Entonces, como les dije, puede ser que aquellos que viven alrededor de esta hacienda en el 51, pues, hubiesen sido indígenas, pero también mestizos. El caso es que en 1866 se identifican como comunidad indígena que no tenía terrenos de resguardo. Entonces, en ese momento, pues, estamos en esa política de desamortización civil, pero también de desamortización eclesiástica. ¿Eso qué significa? Que muchos conventos, Tomás Cipriano de Mosquera, pues, les quitó esos terrenos y empezó a repartirlos. Entonces, Mosquera, al atender porque fue una solicitud de 1866 y ver que estos indígenas de Chapal, o que se denominaban indígenas, no tenían tierras de resguardo, pues le adjudicó la tierra de la hacienda Huertecillas, que pertenecía a las monjas conceptas, para el área de población del pueblo de Chapal. Entonces,
En 1871, cuando se hace ese censo de indígenas del distrito de Pasto, se debía presentar en las actas de visita, además de decir pues cuántos vivían, quién era el regidor, quién era el alcalde mayor, etcétera, si tenían terrenos o no suficientes. Se preguntaba por el título de propiedad de estos resguardos. Entonces, ¿qué título de propiedad presentaron los de Chapal de las Monjas? Pues presentaron el título que les otorgó en 1886 Tomás Cipriano de Mosquera. Al contrario, pues, de los otros pueblos que decían, ah, bueno, es un título colonial o el título colonial se perdió. Bueno, en todo caso, ellos presentaron este título que les dio Mosquera en 1866. Ahora bien, aquí en 1871, por ejemplo, la mayoría, por supuesto, de estos pueblos son parcialidades indígenas, tienen terrenos de resguardo, viven bajo el régimen comunal. Hay otra excepción, que es la excepción del pueblo de Cujuacal, porque esto se dice que no tienen terrenos de resguardo, no tienen terrenos de resguardo, y ahí lo que se encuentra es que nuevamente, a pesar de anotarse como parcialidad, pues no tenía esta, sino que los que vivían en Cojucal eran indígenas que vivían en el callejón de la hacienda como concierto, ¿sí? Entonces, sabemos que justamente esta condición de concierto fue una de las que llevó a las protestas o a la recuperación de la tierra en el Cauca en el siglo XX. Entonces, para que podamos ver cómo es sencillo decir, la parcialidad indígena de Gualmatán, o identificarla como parcialidad indígena y que tenga tierras comunales, pero en realidad es que cada uno de estos pueblos tiene una historicidad, ellos cambian, ¿sí? Y por ejemplo, Cojucal, vemos que también se denominaba como comunidad indígena, pero no tenía terrenos de resguardo, y sus habitantes bebían como conciertos alrededor de una hacienda. Entonces, que esta cuestión es mucho más compleja de lo que podría parecer a simple vista. ¿Podemos cambiar a la siguiente diapositiva, por favor? En la siguiente diapositiva ya les traigo una de las formas de reconstitución territorial. Esta, por ejemplo, alude a el área de población y escuela. Resulta que desde 1800, desde que se crea la República, ¿sí?, de la Nueva Granada, pues se implementaron políticas nacionales sobre, o se quisieron más bien implementar sobre terrenos de resguardo que decían que parte de esas tierras de resguardo debían contribuir para satisfacer las necesidades de las escuelas de primeras letras y también para extender el área de población de los distritos, pues donde se encontraban los resguardos. Eso es qué quería decir, que si los indígenas no contribuían como vecinos pagando, digamos, esa contribución que debían para sostener las escuelas de primeras letras, pues se debía quitar una parte de ese terreno para sostener esas escuelas y también para extender el área de población de los distritos. Entonces, esta política se llevó de manera temprana, no tanto en estas parcialidades, como les digo, más cercanas a Pasto, sino en otras parcialidades, como fue la de Yacuanquer, otra que fue la de La Florida, y esto lo podemos encontrar porque aparecen ventas de lotes, ¿sí? Y entonces luego, en 1865, hay algunas poblaciones que aluden a cómo esa política afectó la propiedad o territorial de estos resguardos. Entonces, en 1865, el Cabildo de la Parcialidad de Jan Quaker dijo que después que se abrió el área de población de ese pueblo, nuestros propios terrenos, nos ha quedado una porción muy reducida en los arrabales de dicho poblado. Entonces, en efecto, como les dije, en esta zona, en las parcialidades de Yacuanquer, de La Florida, Funes y Tangua, que están ubicadas al occidente de la ciudad de Pasto,
pues se implementó a cabo esa política de quitarles área de población para extender la población de los distritos. Entonces, por ejemplo, es una de las temáticas que poco se ha explorado dentro de las muchas que hay sobre este asunto en la historiografía y en general, en la historiografía en general y en la historiografía colombiana en particular, porque en efecto esa política se implementó, pero nos falta conocer cómo se implementó, quiénes la llevaron a cabo. En algunos de los documentos a los que tuve acceso, por ejemplo, se encuentra que cuando se hace el avalúo de estos terrenos, cuando se estaban separando para venderlos, pues algunos de estos los compraron los mismos indígenas. Entonces, en otros casos, pues habrán vendido a los vecinos. El asunto es que se implementó esa medida, pero el éxito como tal de la medida dependió de que los funcionarios pues pudieran llevarla a cabo, por supuesto de la posición de los indígenas, de cómo se movieron frente a esa política y finalmente pues por supuesto de las respuestas. Entonces, lo que sí se encuentra es que afectó esa propiedad territorial, pero todavía esta es una beta por explorar. Ahora, hay otra forma de reconstitución territorial que es la compra y venta, que es la siguiente. Resulta que si nosotros, digamos, decimos, compra y venta de terrenos de resguardo, inmediatamente nos podría llegar, digamos, la idea de que pues los indígenas a ellos les estaban comprando tierra. Pues lo que puedo encontrar dentro de la información es todo lo contrario. Resulta que, como les dije, en esas visitas que se hicieron entre 1871 y 1874, varias de las autoridades indígenas del Cabildo señalaban que no tenían más terreno para repartir pues entre los comuneros. Ese fue el caso, por ejemplo, del Cabildo Indígena de Anganoy. Suponemos que ante la falta de esos terrenos, ellos compraron uno en el pueblo de Santa Bárbara. O sea, antes de 1871, ellos compraron este terreno y ya aparece cuando se hace la visita y dicen que ese terreno, pues por supuesto, han repartido entre los demás comuneros y que quedaba suficiente para repartir entre otros que lo solicitaran. Entonces, esta es una forma de cómo ese cabildo indígena de Anganoy compró un terreno en otro pueblo y que los agregó a los terrenos de resguardos indígena, del resguardo indígena que tenía y lo manejaban como tal. En la parcialidad de Catambuco pasó algo similar. Resulta que un intelectual pastuso que se llama Alejandro Santander, en 1859, en su libro que se llama Biografía de Don Lorenzo, él señalaba que la parcialidad de Catambuco compró la comarca de los Bosques y que esta comarca era 20 veces más grande que el área de sus resguardos comunes. Esto, por supuesto, fue antes de 1895. Entonces, nuevamente, cuando en 1871 se hizo esa visita, pues los miembros, las autoridades dijeron que no tenían tierra suficiente para repartir y por ello es que luego deducimos ante esta compra, pues que ante la falta de terreno, ellos compraron la comarca de los Bosques, que era más grande que el área de sus terrenos comunales. En ambos casos, como tal, desconocemos cómo se efectuó la compra, es decir, si hay títulos de propiedad. ¿Y por qué lo desconocemos? Porque pues hay digamos, si se quiere, una falencia dentro de mi investigación, y es que yo no investigué las notarías en ese momento, ¿sí? Lo que hice fue investigar censos, solicitudes, memoriales, juicios civiles, juicios judiciales, pero dejé de lado las notarías. Entonces, quizá explorar estas otras fuentes pues nos puede dar luces de cómo se llevó a cabo esas compras de terrenos por parte de estas parcialidades indígenas. Hay otro caso que no pertenece pues específicamente a la zona de estudio, pero es del municipio del Tambo también. El intelectual pastuso Alejandro Santander decía que
la señora Beatriz de Guzmán regaló a su hacienda a los indígenas de ese municipio, aunque más bien parecía que la compraron por 80.000 patacones. Entonces, más bien uno podría decir que es una donación, más bien que es una venta disfrazada de donación, porque pues seguramente no es que la señora Beatriz de Guzmán la haya donado, sino que la compraron, pero también como en los otros casos desconocemos cómo se dio efectivamente ese proceso. Y luego entonces, entrando al asunto de la venta, ¿qué sucede con la venta? Resulta que esta ley 90 de 1859, de las que les comenté al inicio, señalaba, entre muchas disposiciones sobre el régimen de resguardo y el gobierno de las parcialidades, que los indígenas no podían vender las parcelas de posesión y el usufructo individual o familiar. Entonces, pues tenían esos terrenos, eran inajenables, pero podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Resulta que hubo varias dinámicas, tanto formales como informales, de acceder a esos terrenos de resguardo que pudieran haber llevado a una compra. Entonces, aquí ¿cómo se accedía a esos terrenos de resguardo? Entonces, era la adjudicación legal, que el cabildo indígena le adjudicaba a usted comunero este terreno. Otro a partir de la sucesión, ¿sí? De hijos o esposa viuda, por supuesto el matrimonio también permitía el acceso a estos terrenos, y hubo otros mecanismos informales que fue la posesión verbal, la tenencia a nombre de otro, la donación de terreno a un pariente consanguíneo, la cesión de terreno, el permiso de usufructo a un pariente político, y por supuesto la ocupación por vías de hecho, como el arriendo, usufructo al partido, trabajo a medias. No voy a ahondar en estas formas, solo quiero mencionar cómo, por ejemplo, se dio esa situación de venta de uno de estos resguardos que no se podían, aparentemente, pues no se podían vender. Resulta que una señora ya de muy avanzada edad le da a su yerno, le permite trabajar su terreno de resguardo, pues porque ella ya está muy, digamos, anciana, no tiene fuerzas para trabajar, le dice al yerno que trabaje ese terreno. Este permiso de usufructo a ese pariente político finalmente llevó a que el yerno luego tuviera una escritura de ese terreno de resguardo, es decir, que se le vendió ese terreno de resguardo. Pero esto se explica por una situación muy, digamos, esa situación de transición política. El caso se dio en 1890, ¿sí? Resulta que, como sabemos, de 1885 al 86, al 87, es un momento de transición política a nivel nacional y a nivel del Cauca. Entonces, en el 87, el gobierno nacional, como ya estamos en un sistema centralista, abolió toda la legislación de los extinguidos estados soberanos. Y entre esa legislación, pues abolió la legislación de resguardos indígenas, y por eso era que se señalaba en 1890 que la ley sobre resguardos, pues de protección de resguardos, había dejado de existir. Entonces, justamente en este marco es que se da esta venta de terreno, porque luego la ley de 1890, que se expide en noviembre, pues fue posterior a ese escriturado, a ese, digamos, transacción de compra y venta de este terreno de resguardo. Entonces, por supuesto, los indígenas, digamos, las autoridades indígenas denunciaron esta situación, y por ello es que podemos decir que existió esa práctica de venta, pudo haberse existido, pero que no fue generalizada, porque pues hubiese visto estos casos más frecuentes en la documentación. Sin embargo, como les digo, hay un sesgo porque me faltó consultar este otro tipo documental, que son las notarías. Entonces, ¿podemos pasar a la siguiente, por favor?
Este caso ya se los comenté, la reconstitución territorial relacionada con la desamortización eclesiástica y la coyuntura política. Entonces podemos pasar al siguiente caso, que también remite a esta desamortización eclesiástica y la coyuntura política. Resulta que en 1878, un señor que se llama José Demetrio Puertas representaba a su tío Antonio Chávez, y él informó que debido a la ausencia de su tío, las parcialidades de Jonjovito y Obonuco estaban sacando madera arbitrariamente de su finca. Entonces, el embrollo como tal tenía relación con la imprecisión de linderos entre la hacienda y el terreno denominado Culo de Gallinas, que había sido del extinguido convento de San Agustín, que el ex jefe municipal de Pasto, en ese momento un liberal, que era José María Guerrero, adjudicó a las parcialidades de Obonuco, Jonjovito y Gualmatán, probablemente en 1877. ¿Qué quiere decir esto? Que en esa imprecisión de linderos entre un terreno de la hacienda El Páramo y los terrenos de resguardo, estas parcialidades de Obonuco, Jonjovito y Gualmatán, el liberal de entonces, que era el jefe municipal de Pasto, José María Guerrero, resolvió el conflicto a favor de estas parcialidades indígenas. Pero como les digo, es la coyuntura política cuando luego llega en el 78 un gobernador, un jefe municipal conservador, pues nuevamente le entrega ese terreno a el dueño, que decían era Antonio José Chávez. Entonces, esta también es como a través de eso, es un ejemplo de cómo a través de esos pleitos civiles y judiciales, pues se reconfiguraba constantemente esa propiedad territorial. Luego, también sucedió ese caso, podemos pasar a la siguiente diapositiva, con una restitución de potreros, ¿sí? Resulta que en 1877 los cabildos indígenas de Botanilla y de Catambuco reclamaron a este jefe municipal de Pasto, que era un liberal, el potrero del Manzano, que estaba situado al lado de una estancia que era la Caldera. Entonces, resulta que la estancia en esta política de desamortización eclesiástica había sido adjudicada al Tesoro del Estado por remate público y contribución forzosa impuesta al señor Manuel Buchelli Valencia. Es decir, el señor Manuel Buchelli Valencia se le implementó esta contribución forzosa, se le quitó ese terreno por los gastos de la guerra civil de 1876 y 1877, y al ver esto, los cabildos indígenas aprovecharon esa coyuntura de desamortización o del conflicto bipartidista para decirles que les restituyeran esos potreros. Entonces, en efecto, como el jefe municipal era, partidario de los indígenas, pues le restituyó el terreno. Luego, en los potreros, nuevamente aparece otro jefe municipal conservador y le devuelve el terreno a Manuel Buchelli Valencia. Entonces, nuevamente, esto que les traigo entonces son ejemplos de cómo diferentes dinámicas más allá de la división o no de los terrenos llevaron a reconfigurar esa propiedad territorial de los resguardos. Entonces, podemos pasar a la siguiente diapositiva, ya casi finalizamos. La mayoría de estos conflictos, como podemos ver, es la siguiente, la reflexión sobre imprecisión de linderos. La mayoría de estos conflictos tenían que ver justamente con la imprecisión de linderos, ¿sí? Y aquí viene esta reflexión que es de una autora de México que se llama Romana Falcón, que ha estudiado también el asunto de los terrenos comunales e indígenas para el centro de México entre 1856 y 1913. Entonces, ¿qué nos dice esta autora? Que la falta de nitidez y las frecuentes transformaciones de los linderos entre pueblos indígenas y haciendas, pues no solo atendía al aspecto geográfico, ¿sí?, sino también a estrategias sociales. Entonces ella dice que la indefinición en sí de la imprecisión de linderos fue un arma de los pueblos y haciendas por igual para ampliar su margen de negociación
y dejar pasar el tiempo. ¿Y dejar pasar el tiempo para qué? Pues para seguir utilizando los recursos como siempre lo habían hecho. Y probablemente esto, porque los conflictos entre haciendas y pueblos indígenas o entre diferentes pueblos indígenas son interminables. Y son interminables porque quizá valga tener en cuenta esta reflexión, porque finalmente no le convenía a uno u otro en ese momento. Entonces, en la otra diapositiva, ya para a modo de cierre, entonces lo que básicamente lo que les muestro, como les dije, son diferentes dinámicas que intervinieron en la reconstitución territorial de esta extensión de los resguardos, ya fuese perjudicándola o beneficiándola, ¿sí? Y pues que esto es como una aproximación a esas dinámicas, pero sin embargo faltan estudios que profundicen en ella y también nos permitan apreciar esa historicidad de los resguardos y de las comunidades que son cambiantes, son móviles, en otras zonas de Colombia y por supuesto del suroccidente y de América Latina. Y básicamente les traigo esta presentación como una invitación para abrir o profundizar en estos estudios. Eso sería. Gracias, Fernanda. Bueno, es un trabajo bastante dispendioso, bastante profundo, y deja ver pues cómo el problema de las tierras en Colombia, de las territorialidades, sigue siendo un problema que no se ha resuelto todavía, a pesar de todos los debates, discusiones y cosas que se han, ¿cierto?, que se han dado. No sé si alguien quiere intervenir para preguntarle algo a Fernanda alrededor de este tema. Personas que estén interesadas. A ver, Gerardo, pues tienen el uso de la voz. Bueno, gracias. Buenas noches a todos, todas. Muchas gracias por la presentación. Me parece un trabajo bien interesante. Quisiera preguntar acerca, me llamó muchísimo la atención el vivir en concierto en los callejones de las haciendas. Eh, es simplemente para precisar, la, el vivir en concierto por parte de las personas indígenas o de estos individuos en las haciendas implicaba, ¿eran los mismos terrajeros o eran personas que estaban más próximas a la casa de la hacienda? Es mi pregunta fundamentalmente. Por lo demás, pues me parece un trabajo muy interesante y mil gracias por compartirlo. ¿O voy respondiendo? Si quieres, Fernanda, porque yo también estaría preguntándote cuál era la participación, digamos, en términos de lo mismo que está presentando Gerardo, cómo estuvieron integrados los indígenas dentro de estos territorios y digamos, qué tipo de economía fueron desarrollando, fueron construyendo, y eso cómo se refleja hoy en día en los procesos de recuperación de tierras, de defensa del territorio, hoy se debate el problema de las identidades, los grupos étnicos, cómo estaría en este momento frente a lo que tú planteaste, configurados estos territorios, porque creo que están ya muy integrados a la ciudad de Pasto muchas de estas territorialidades, ¿no? Puedes contestar, sí, me parece. Bueno, el asunto de los indígenas que encuentro que vivían conciertos al lado de las haciendas, lo que puedo responder de acuerdo a la documentación es que estos vivían próximos a la hacienda, ¿sí? Estaban muy cercanos a la hacienda. Y claro, entonces ahí uno se pregunta, bueno, pero entonces si los indígenas estaban cercanos a la hacienda, probablemente como eran indígenas, pues vinieron de alguna parcialidad o comunidad indígena, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se da esa dinámica? O sea, si yo me voy de mi parcialidad y voy a trabajar como concierto al lado de la hacienda, ¿sigo siendo indígena o ya no soy indígena? ¿Cierto? Que
tiene que ver un poco con esta construcción de las identidades o la integración de los indígenas en sus parcialidades. Entonces, resulta que pues no lo abordé porque pues el espacio, el tiempo, más bien el tiempo, el asunto de la integración de los indígenas y la identidad es complejo, ¿no? Entonces, ¿a usted qué le daba el reconocimiento o el título de indígena? No solo, digamos que el reconocimiento es un autorreconocimiento, pero también es un reconocimiento del exterior, ¿sí? Y aquí hay una cuestión que tiene que ver con la cuestión de los tributos. Dentro de el régimen colonial se reconocía a usted como indígena porque pagaba tributo, ¿no? Entonces, cuando luego se abole como tal el tributo indígena, se dice, se le reconoce porque es hijo de padres tributarios, tanto madre como padre, ¿sí? Pero luego, como ya se acaba esa idea del tributo indígena, entonces, ¿cómo reconocer si ahora es parte o no es indígena, si ya no tiene como tal, digamos, esa línea consanguínea relacionada con el tributo? Es decir, en la segunda mitad del siglo XIX, ¿cuáles son las condiciones que le permiten a usted decir, soy indígena, y a que lo reconozcan y a reconocerse? En efecto, sigue primando la idea de que descender, ¿sí?, de un pariente indígena, pero hay otra forma que siempre estuvo presente y que fue cobrando más fuerza a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, y es la prestación de servicios, tanto a nivel de, digamos, del cabildo indígena, como también al civil. Se llaman servicios civiles y religiosos. No estamos hablando en este caso de los servicios de usted que debe prestarle a la nación, como ser soldado, sino, bueno, usted cómo aporta a la comunidad. Usted aporta a la comunidad si es un participante activo, es decir, si usted, por ejemplo, contribuye con un dinero para reunir lo que se necesita y solventar los gastos del juicio con, digamos, el pleito por terreno con X o Y hacienda. Usted forma parte de la comunidad porque no solo contribuye con dinero para solventar los gastos de ese juicio, sino porque además usted lleva el correo de la parcialidad a Pasto. Es decir, todos los servicios que implican tener en cuenta esa comunidad son importantes para que se le reconozca como indígena. No solamente el hecho de que usted haya nacido en esa parcialidad indígena o tenga descendencia de alguna línea de tributarios, sino que va cobrando fuerza la prestación de servicios que usted dé a la comunidad. Entonces resulta que si uno de los comuneros, pues bueno, ¿cuál era la economía o cuáles eran los oficios que tenían estas parcialidades indígenas? De acuerdo con los censos, no solo, digamos, eran agricultores que por supuesto cultivaban no solo para su autoconsumo, sino también para vender a la ciudad de Pasto el día del mercado, llevaban lo que tenían, sino que además eran artesanos, algunos otros tenían otros oficios como zapateros, o sea, todo lo que requiere, digamos, un pueblo, si se quiere decir, pues para tener, digamos, las condiciones, para solventar las necesidades. Entonces, si bien buena parte, digamos, de su sustento viene de ser productores agrícolas, pues tienen diversidad de oficios. El más cercano es el de ser tejedores o artesanos, o digamos el más reiterativo dentro del conjunto de los oficios. Entonces, probablemente, digamos, no había, eso no lo abordé, suficientes condiciones para que, yo que sé, permanecieran en la comunidad, y por eso decidían irse a trabajar como conciertos. Pero entonces, en ese caso, ¿qué significaba? Que si usted se iba de la parcialidad, perdía la condición de indígena dentro de, digamos, Catambuco. Lo que nos muestra la documentación es que si así usted se fuese de la comunidad, pero no perdía el vínculo, es decir, seguía contribuyendo contribuyendo con dinero, como la comunidad le pidiera para ser miembro de la parcialidad, pues no perdía como tal los derechos a ser parte de la comunidad.
Entonces, si me voy y me desvinculo completamente de la comunidad, por supuesto que pierdo mis derechos sobre el resguardo y también, por supuesto, se le deja de considerar como miembro de la parcialidad, deja de ser indígena, pero si me voy y continúo con mis obligaciones de servicios a la comunidad, pues se me sigue considerando como indígena. Ahora, ¿qué es lo que se encuentra a finales del siglo XIX e inicios del XX? Que algunos mestizos, efectivamente eran mestizos, no eran indígenas, vivían en la comunidad por mucho tiempo, 10 años, 15 años, se casaban por supuesto con indígenas y prestaban como tal esos servicios que requería la comunidad. Por supuesto, en un caso a inicios del siglo XX es el de ser maestro de escuela, es un mestizo que es maestro de escuela, por lo tanto, por ese servicio prestado a la comunidad se le busca reconocer como indígena, así digamos, sus características, si se quiere, raciales, fenotípicas, pues no correspondían como tal a alguien considerado como indígena. Entonces, ese es el cambio del que les hablo, que se empieza a dar a finales del siglo XIX, principios del XX, que la identidad indígena se empieza a relacionar más con los servicios prestados a esa comunidad. Fernanda, yo voy a hacer dos consideraciones frente a lo que estás diciendo. Una, hacer una reflexión alrededor de lo que estás diciendo, confrontando con Ciudad de México. Tú que estudiaste allá. Voy a utilizar un término que puede que no sea el que debe usarse para referirme a lo de México. Esas parcialidades indígenas que están alrededor de Ciudad de México y que llegan al mercado de Ciudad de México con sus dialectos, con sus costumbres, con su manera de vivir y llevan esa nutrir la ciudad. O sea, son indígenas campesinos. No son indígenas que vienen encerrados en sus identidades, sino que son indígenas que producen, que abastecen la Ciudad de México y que en los mercados de México encuentra uno una confluencia de lenguas, de distintos dialectos, de distintos grupos. Yo utilizo la palabra parcialidad de pequeños pueblos que habitan alrededor de Ciudad de México y que todavía conservan viejas costumbres desde el siglo XVIII, XIX, qué sé yo, incluso coloniales. Y no sé si se puede comparar con lo que pasa en Pasto, donde de alguna manera, frente a lo que tú estás diciendo, parecería que el indígena, o muchos de los indígenas se han vuelto campesinos indígenas y actúan como proveedores de los mercados en Nariño. Claro, en el sentido Hoy, o sea que en ese sentido, desde el siglo XIX ha venido transitando en la línea del tiempo, ¿cierto? Un tejido que mezcla viejos sistemas relacionales de comunidad indígena, ¿cierto? Con nuevos sistemas de relacionalidad con la ciudad de Pasto, por ejemplo. Y entonces, de alguna manera siento que tú ves en tu trabajo unas ciertas pérdidas de identidades con relación a precisamente a ese cambio de oficios o de tareas o de formas de integrarse a las haciendas o a la comunidad mayor, o menor, pero mayor en términos de territorialidad, ¿no? Sí, resulta que Pasto, pues, por eso digo, hice la distinción al inicio acerca de que pues iba a estudiar las parcialidades cercanas a la ciudad de Pasto, porque resulta que la mayoría de estas parcialidades, uno de los elementos que logran dar esa cohesión en la identidad es la lengua, pero la mayoría de estas parcialidades en la colonia ya habían perdido su lengua, ¿cierto? Y entonces, en efecto, tienen que ver con que están ubicadas muy cerca de la ciudad de Pasto. De hecho, desde la colonia, muchas parcialidades pues nutrían a esa ciudad. A inicios del siglo XX, cuando se empieza a dar la urbanización de la ciudad, estos pueblos, por ejemplo, le llevan calo. Una forma de tributo contribución subsidiaria, es llevar para construir la ciudad. Entonces,
el hecho de que esté espacialmente muy cercana a esta ciudad, en efecto implica, o eso no lo estudié mucho, pero reflexionando sí habría implicado pues la pérdida de muchos rasgos acerca de su identidad que pudieron llevar de hecho a desintegrar estos resguardos a partir de la década del 30 y 40 del siglo XX. Porque, como les decía también, muchos de estos resguardos actualmente son barrios de la ciudad de Pasto. Entonces, no es como los que están más alejados que, por ejemplo, en los 70 pudieron decir, vamos a recuperar la tierra, vamos a recuperar la comunidad, el resguardo. Estos se quedan como barrios. Por supuesto, algunos pocos sí hacen ese proceso, pero no son todos. Entonces, la proximidad a una ciudad, incluso a carreteras, también es un indicativo a nivel latinoamericano de ese proceso de por qué en unos lugares sí se dividieron o no los resguardos. Y por supuesto eso está muy ligado con esa identidad que ellos pudieran tener, ese reconocimiento, darle, digamos, esa connotación tan significativa de vivir en colectivo. Sí, en Ciudad de México eso se nota, son como barrios periféricos de la Ciudad de México y en Cuernavaca. En Cuernavaca uno desciende un poquito y ya está es en una comunidad indígena que forma parte de una especie de barrio, pero que al mismo tiempo que se integra a la ciudad, también tiene sus dinámicas distintas, costumbres, procesos, por ejemplo, de socialización, el matrimonio, una cantidad de cosas, de elementos culturales que los mantienen como identidad en ese espaciecito, ¿no? Pero una vez que se conectan con la ciudad, son otra cosa. No sé, son fenómenos interesantes y como tú estudiaste en México y yo cuando voy allá voy a mirar, a observar y aprender también de estas cosas, ¿no? Bueno, sí. Creo que ya es hora de que vamos concluyendo. Fernanda, chévere este cierre, muy, muy, muy profunda esa investigación. Además de eso, trabajar con archivos, cosa seria, y con documentos, y eso que no te metiste con los notariales, que ahí estarías todavía durmiendo. Eso es bien bravo. Bueno, te agradezco pues muchas mucho gracias por esa la intervención invitación. y este cierre pues fue de lujo con la historia. Uh-huh. Sí, muchas gracias por la invitación, por estar atentos y pues agradezco tu presencia un día jueves por la noche de diciembre. Bueno, gracias a todos los que estuvieron acompañándonos. Nos vemos el año entrante. Vamos a ver cuándo iniciamos de nuevo. Y seguimos conversando sobre esto, Fernanda. Todos. Claro que sí. Bien, Johannis. Allá te llegaré, Johannis. Uf. Con gusto lo espero, profe. Bueno, que tengan feliz año nuevo. Lo Aquí mismo, un abrazo casa. Y mucha natilla, mucho buñuelo y bueno, y todo lo que come en La Guajira.